Buenos días, estimados, estimadas, gracias por eh, la conexión y por supuesto los que vean este video en el canal de YouTube. Eh, Esta grabación está relacionada a eh, la situación que se está presentando en Gaza, eh, ese conflicto llamado entre Hamas y el Estado de Israel, que yo creo que merece una valoración primero histórica. eh, o sea, los antecedentes de por qué ha ocurrido eh, lo que ocurre hoy en este momento, con interpretaciones que por supuesto desde la academia simplemente intentan hacer valoraciones generales sobre el tema y que de ninguna manera eh, apuntan a un posicionamiento de un tipo ideológico o algo que realmente no es la intención del trabajo. Eh, yo creo que primeramente en la historia de Israel hay que hacer una separación clara entre el llamado Israel histórico, o sea, ese que podríamos llamar protoestado israelí eh, de los tiempos antiguos, o comparado con el Estado de Israel actual. Son dos cosas totalmente diferentes. Ese Estado en la historia de, del Medio Oriente, un Estado que prácticamente su existencia independiente fue bastante efímera y siempre estuvo o ocupado o subordinado a los poderes de los grandes imperios de la antigüedad, llámese Egipto, el imperio asirio, el imperio hitita, el imperio persa, eh, Roma. eh, yo diría que incluso antes de Roma podíamos tener en cuenta el, el imperio macedónico y después el desgajamiento después de la muerte de Alejandro Magno, digo, antecediendo a Roma, hasta eh, el imperio turco otomano, que yo creería que su descomposición, sobre todo a partir del siglo XIX, es cuando marca los antecedentes más inmediatos de el otro Estado, que es el Estado israelí moderno o contemporáneo. O sea, esto es una diferenciación bien clara. Eh, eh, por supuesto, hay consideraciones a partir del Antiguo Testamento, sobre todo o sea, de la Biblia, el Antiguo Testamento dentro de la Biblia cristiana, donde hay denominaciones cristianas que ven en el Estado de Israel algo así como la promesa dada de, a lo mejor hasta los inicios del Apocalipsis, y el llamado pueblo elegido, eh, que nace sobre todo de una interpretación que hizo eh, Scofield, un teólogo estadounidense, sobre eh, prácticamente dos líneas que aparecen en el Antiguo Testamento, en el Génesis del Antiguo Testamento. Esto, repito, en primera, el Antiguo Testamento, de acuerdo a investigaciones históricas, investigaciones arqueológicas, especialmente de investigadores estadounidenses de origen judío. Silverman es el que siempre me viene a la mente, ha continuado el estudio. eh, Hay otro, un arqueólogo, Silverine, también trabajó, Asher, el que está trabajando en este momento también relacionados al tema, que en definitiva arrojan científicamente de que el Antiguo Testamento fue escrito en el siglo VII antes de nuestra era por mandato de eh, el rey Josías, en ese momento rey del sur de lo que podría considerarse el Estado de Israel contemporáneo en lo que era entonces el Estado de Judea. En momentos en que prácticamente se veía venir una invasión por el nuevo imperio babilónico o el imperio neocaldeo, que al final fue el que destruyó esa entidad estatal, e incluso es el momento en que se llevan a los judíos esclavizados hacia Babilonia
los cuales después van a ser liberados cuando es destruido el nuevo imperio eh, babilónico o el imperio neocaldeo por el imperio persa, que incluso le volvió a crear una especie de identidad con cierta autonomía, pero siempre dependiente del imperio persa, y estamos hablando, por supuesto, entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Eh, Todos conocen después del imperio persa, bueno, los griegos, macedónicos, los romanos, en el momento de Roma, cuando ya es destruido lo que quedaba, los remanentes, podremos decir, de ese estado histórico, siempre subordinado, repito, a los grandes poderes que existieron en ese momento y donde empieza esa diáspora de eh, de los judíos en toda Europa, en el norte de África, e incluso en otros territorios que ya en siglos más cercanos al nuestro podemos tener en los Estados Unidos, en, en América de manera general, incluso en territorios más lejanos como la propia Australia o Nueva Zelanda. Lo cierto es que eso es una historia que por supuesto yo creo que cuando los historiadores analizamos el tema es importante tenerlo en cuenta, pero realmente tiene una diferencia bien marcada con el Estado israelita moderno. El Estado de Israel moderno nace, eh, sus antecedentes más cercanos del siglo XIX, el siglo de los nacionalismos. Dentro de los judíos nace también una especie de nacionalismo que es el sionismo, eh, de la mano, sobre todo la mano más visible de la figura como Teodoro Herzl y, y su famosa obra El Estado de Israel, donde habla de la necesidad de la creación de un hogar nacional judío eh, un hogar nacional para los judíos, eh, que finalmente él señala Palestina, o sea, los territorios de Palestina, pero que incluso en esos momentos se consideraron territorios como en América, en África, o sea, y Teodoro Herzl y la agencia judía que él creó empezaron a hacer una especie de campaña política, campaña que estuvo relacionada, por supuesto, con los grandes poderes o de los grandes imperios de ese siglo XIX, llámese el imperio colonial francés, el imperio británico, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, eh, e incluso el imperio ruso. O sea, una especie de cabildeo en todos esos siglos buscando el apoyo para ese nacionalismo judío, llamado sionismo hasta nuestros días. Eh, en los territorios de Palestina, que es donde finalmente eh, se toma la posición, yo diría, final de la agencia judía, incluso después de la muerte de Teodoro Herzl, estaba relacionado, por supuesto, a los intereses, especialmente del imperio británico, pero también hay que considerar el imperio francés, en los momentos en que el llamado enfermo de Europa, el imperio otomano, estaba en crisis, estaba en un momento de una transición, de una formación social prácticamente feudal hacia el capitalismo, pero que no acababa de fructificar. eh, y repito, estaba en crisis. Y el interés de estos dos imperios que he mencionado anteriormente en ocupar los territorios de ese imperio turco otomano, especialmente en todo el Medio Oriente. Tengamos en cuenta que ya el imperio británico en ese momento, o sea, había hecho el hegemón en Egipto, o sea, estaba prácticamente en la frontera con esos territorios del imperio turco otomano. Y por supuesto, ya en pleno siglo XIX, 1914, a la hora de la explosión de la Primera Guerra Mundial, eh, ese imperio británico y los franceses influenciaron al nacionalismo árabe, otro nacionalismo, eh, considerando que los
tenían que tener a su favor a la hora de esa guerra, donde el Imperio Turco Otomano había tomado partido por los imperios centrales, se había aliado al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro. Ya sabemos que en Primera Guerra Mundial es derrotada Alemania, Austro-Hungría y el Imperio Turco, empieza el gran desgajamiento de todos esos territorios del Imperio Turco Otomano, y hay que tener un punto central bien destacado, que es que en el año eh, 1916 se produce la declaración Balfour por Lord Balfour en, eh, realmente Lord Balfour y Lord Bufferin son los dos arquitectos de esa declaración donde se proclama la eh, consecución de ese hogar nacional judío en los territorios de lo que era entonces Palestina, parte del Imperio Turco Otomano, o sea, en el mismo pleno y en el mismo medio de la guerra. Claro, pues si uno lee la declaración Balfour, ahí plantea que respetando los derechos de los nativos, o sea, de los palestinos que ya vivían en esos territorios muchos siglos antes, tenían, no solamente hay que ver geográficamente los mismos mapas del Imperio Británico, Imperio Francés y todos siempre ese territorio, el territorio de Palestina. Lo cierto es que termina la Primera Guerra Mundial y la agencia judía, eh, que de una u otra manera había sido, yo diría, sobre todo copada por los judíos de la parte del occidente de Europa. Tengamos en cuenta que anteriormente a la Primera Guerra Mundial, en todo el imperio ruso se efectuaron grandes pogroms, o sea, persecuciones en contra de los judíos. Muchos de esos judíos huyendo llegaban al occidente. Y eso, por supuesto, creaba otro problema en Occidente. Los mismos judíos occidentales veían en eso una amenaza para su status quo. O sea, incluso yo diría esa eh, inmersión que habían tenido en estos países. Muchos de esos judíos incluso habían abandonado el judaísmo y se habían hecho cristianos. Siempre me viene a la mente el caso del padre de Carlos Marx, padre de Carlos Marx que abandona el judaísmo y se hace eh, luterano para seguir siendo partícipe de esa, la burocracia, digamos, del imperio alemán de ese momento. Y realmente esa siglo XIX siempre me viene a la mente, eso era común, o sea, había ocurrido entre los judíos, pero los judíos rechazados de esas persecuciones, también es cierto que se habían agrupado en guetos donde de una u otra manera conservaban ciertas costumbres del judaísmo, y digo ciertas costumbres porque, por supuesto, por ejemplo, el idioma, el hebreo, no se hablaba, o sea, hablaban los idiomas nativos y muchas veces incluso eh, mezclas de sus idiomas. Esos mismos judíos orientales o occidentales de Europa son los llamados judíos askenazis, mientras los judíos sefardíes eran los judíos que estaban casi siempre en todos los territorios del mundo árabe como minorías, pero en el territorio sobre todo del Mediterráneo, en el norte de África, nombre que procedía de España, de esos judíos sefardíes que habían sido expulsados de España después de la Reconquista. Todo esto se los digo y puede parecer complejo desde el punto de vista histórico, pero son, digamos, categorías que son importantes a la hora de analizar el tema. Lo cierto es que empieza la agencia judía a comprar territorio en Palestina, primeramente de la manera que se puede hacer una transacción simplemente mercantil, van y compran, pero después su llegada y yo diría su no relación con la cultura imperante en los territorios de Palestina, o sea, la cultura árabe, eh, y puede ser, por supuesto, también la agresividad a la hora de comprar esos territorios a los que eran los dueños palestinos de ese momento, trajo consigo de una u otra manera los enfrentamientos dentro de
Palestina que después del reparto del imperio eh, eh, de- de- y de la desaparición del imperio turco otomano, habían quedado los territorios de Palestina, Transjordania y los territorios de Irak en manos de el imperio británico, mientras los territorios de el Líbano y Siria habían quedado en manos del imperio francés. Esa era la división de acuerdo a los tratados de Saint-Picot, o sea, entre un francés y un inglés habían dicho, bueno, esta es la parte mía y esta es la parte tuya, habían hecho un trazo realmente colonial, como mismo son muchas veces los repartos colonial de África, así fue, o sea, hacían líneas, esto de aquí es mío y esto de aquí es tuyo, donde no se respetaban incluso eh, las, las culturas, las etnias imperantes en esos territorios, pero lo cierto es que esa parte era del imperio británico y ese imperio británico en un mandato de tipo A, territorios de Palestina, esos que le mencioné anteriormente, que supuestamente eran territorios que después de la tutela, entre comillas, porque simplemente era colonialismo de la manera más eh, abierta, supuestamente esos territorios accederían a la independencia. Lo cierto es que también ya se empieza en el Estado, en, en, en lo que es Palestina, ese asentamiento de los judíos, elemento que por supuesto se va a agudizar si lo vemos en tiempo histórico, sobre todo después de 1933, cuando Adolfo Hitler toma el poder en Alemania, eh, gana las elecciones en Alemania, toma el poder, eso es importante también, a veces ni se conoce, se piensa que Hitler tomó el poder por un golpe de Estado, realmente Hitler ganó las elecciones, que después que haya ganado las elecciones haya destruido la República de Weimar, que era la república que había nacido después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, es otra cosa, pero ganó las elecciones. Y empieza entonces la persecución de los judíos en Alemania, el asesinato, los campos de concentración. Y lo cierto es que muchos de esos judíos empiezan entonces la migración hacia los territorios de la actual, eh, el Estado de Israel, en ese momento la Palestina ocupada por el Imperio Británico. Hay que tener en cuenta también que el mismo Imperio Británico tuvo pasos adelante y hacia atrás. Hay que recordar que se acercaba prácticamente, era eminente el estallido de la Segunda Guerra Mundial y ante ese estallido el propio Imperio Británico quiso también tener a los árabes a su favor y hay que tener en cuenta que en esos años todavía en Palestina la inmensa mayoría de la población era palestina, los judíos eran una minoría, esa minoría que por la agencia judía empezaba a comprar y esto trajo incluso también enfrentamientos, ya habían enfrentamientos no solo entre palestinos y judíos, sino estaba también el Imperio Británico ocupante de esos territorios con enfrentados tanto a los palestinos como enfrentados a los judíos. En el caso de la historia de- de eh, de esa colonización de los judíos y a través de la agencia judía de los territorios de Palestina, surgieron incluso organizaciones terroristas de origen judío tan famosas como la Haganah, el Irgun y el Sten, tres organizaciones que son las que después fusionadas crean ese ejército de defensa de Israel que conocemos hoy. Eh, por ejemplo, Irgun, eh, movimiento terrorista, asesinatos contra palestinos, ponían bombas, atacaban también los intereses británicos, a las autoridades británicas. Irgun fue su principal comandante, Menachem Begin, que fue presidente de Israel, incluso premio Nobel después de haber firmado la paz de Camp David con Anwar el-Sadat de Egipto, era el líder de ese grupo, terrorista considerado entonces, como hoy se considera terrorista de otros grupos, destacando que, por supuesto, eh, el concepto terrorista está ahí. A veces lo que cambia es la definición de ese concepto, de acuerdo casi siempre a intereses políticos o a interpretaciones que pueden hacer diferentes estudiosos de temas relacionados al Medio Oriente. Eh, Ahora, Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, ah, eh,
hay veces se debate, bueno, a cuántos judíos mataron en los campos de concentración. Yo creo que aparte de judíos, por supuesto, mataron rusos, gitanos, polacos, o sea, es un genocidio de el nazismo alemán contra todos los pueblos, incluido el pueblo de Israel. Eh, Hay cifras, unos dicen que se mataron 1 millón, Israel actual dice que mataron a 6 millones. Lo cierto es que no hay justificación para matar ni siquiera ni a 1 millón ni a 6 millones, ni a ninguna vida humana, porque en definitiva esos que estaban en esos campos de concentración eran civiles que estaban siendo asesinados. Lo cierto es que cuando se abre la caja de Pandora y de las tropas del ejército ruso, o sea, el ejército soviético, el ejército rojo, llegan y liberan Alemania, eh, el este, mientras las tropas aliadas franco-británicas, estadounidenses y sobre todo estadounidenses liberan el occidente de Alemania. Lo cierto es que cuando se ven esas grandes masacres, eso creó un estado de yo diría, de un sentimiento extremadamente fuerte a favor del pueblo judío, de esos que habían sido gaseados en los campos de concentración, porque eso es un hecho. Y por supuesto, eh, eh, trajo también esas consideraciones, yo diría bien, eh, también dentro de las potencias vencedoras y y en los marcos de que se estaba discutiendo la formación de las Naciones Unidas que conocemos hoy, que son a la que le había antecedido la Liga de las Naciones, que había desaparecido porque no había cumplido con su rol. Lo cierto es que empieza esa tendencia favorable a la creación de un Estado judío en los territorios de Palestina. Por supuesto, un Estado judío y un Estado palestino, ¿no? Era la división entre eh, los dos pueblos y la creación de dos estados. Eh, no es menos cierto que todos los países árabes rechazaron esa idea. En esto hay que tener en cuenta que los países árabes, oprimidos por el imperialismo británico, habían tenido tendencias filoalemanas, filonazis, viendo en Alemania la posibilidad de que los liberara del yugo del imperio británico, eso es también cierto, y por supuesto, en esos territorios, los poderes principales estaban en casi siempre realezas, eh, realmente yo diría muy conservadoras, para nada democráticas, eh, yo diría extremadamente anticomunistas también. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando finalmente eh, las Naciones Unidas se vota el nacimiento eh, de los dos estados, del Estado palestino y el Estado de Israel, eh, es un hecho que eh, de facto Estados Unidos reconoce a Israel, pero el primer país que reconoce diplomáticamente a Israel fue la Unión Soviética. Y eso eh, es un hecho, ¿no? Y uno diría, bueno, pero ¿cómo iban a favorecer? Es que hay que hacer los estudios de manera, los estudios históricos tienen que ser en los momentos históricos concretos. No se puede sacar en ese momento Israel y las propias colonias que habían creado los kibbutz eran especies eh, donde se trabajaba cooperativamente, o sea, algo así como los cojoses a lo mejor soviéticos, o lo que después fueron esa forma de producción cooperativa. Y por supuesto, si a eso se suma que estos países árabes eran algo así como la reacción en el Medio Oriente, por supuesto la Unión Soviética también veía en Israel un Estado que era más factible, o por supuesto, yo diría más cercano a su pensamiento ideológico. Por lo tanto, yo creo que esto es un factor también a tomar en cuenta. Por supuesto, no es menos cierto que a pesar de todo y los enfrentamientos que en los marcos de la Segunda Guerra Mundial las propias autoridades británicas tuvieron contra
eh, las organizaciones armadas israelitas, sobre todo después de 1936, cuando se había publicado el Libro Blanco, que era algo así como un paso atrás que dio el Imperio Británico relacionado al Estado, a la formación del Estado de Israel. Pero después de la independencia, tanto Inglaterra como Francia son los dos primeros, los países que eh, dan un apoyo militar a la formación del Estado de Israel. Y eso está también comprobado históricamente. Eh, en esto yo creería que hay que tener en cuenta que también había una especie de esa relación histórica de la agencia judía tanto con británicos como con franceses. Los británicos y los franceses, por supuesto, aspiraban a, de una u otra manera, a recuperar sus territorios o a mantener la influencia en esos territorios que después del fin de la Segunda Guerra Mundial empezaron a perder y que en definitiva los perdieron, eh, pero apoyaron a Israel. Y en la primera guerra árabe-israelí en 1948, el- donde emergió el Israel como vencedor de esa guerra, y finalmente se consolidó el Estado de Israel contemporáneo, repito, como dije anteriormente, totalmente diferente a el Estado histórico, y donde se va a conformar un Estado, eh, yo diría ideológicamente sionista. Son estados, cuando hablamos entonces de sionismo, estamos hablando del nacionalismo judío. eh, Estos países apoyaron. Yo consideraría incluso que, por supuesto, la propia Unión Soviética y los Estados Unidos vieron como un hecho y con, con ojos positivos de que se creara ese Estado de Israel. Hay hechos incluso que avalan esta hipótesis, y es que, por ejemplo, en 1956 se produce la guerra árabe-israelí de ese año, donde eh, Francia e Inglaterra intentaron recuperar eh, el canal de Suez, que había sido nacionalizado por Abdel Gamal Nasser, uno de los padres del nacionalismo árabe, y yo diría el principal representante en ese momento del nacionalismo árabe. Había nacionalizado el canal, se lo había quitado a los ingleses, y Francia e Inglaterra lanzaron sus paracaidistas en el, en el canal de Suez, apoyados por el ejército de Israel, que también intervino en todos los territorios del Sinaí. Gaza, había tomado Gaza también, y avanzaron hacia el canal de Suez. O sea, una triple agresión franco-británica, israelí en los territorios de el actual Egipto. ¿Quiénes se opusieron a esto? Y esas son las cosas también de la historia que son bien, a veces nos parecen extrañas. Porque de facto la Unión Soviética, por supuesto, se opuso. Ya la Unión Soviética tenía una relación eh, con el nacionalismo árabe con tendencias, digamos, filo socialista, o en esos procesos de estatización y de control del Estado de los activos que antes habían sido los colonialistas. La Unión Soviética veía una relación eh, importante en los marcos ya de la Guerra Fría, de la confrontación. E incluso la Unión Soviética amenazó a Londres y a París con ataque nuclear si no retiraban las tropas. Y por el otro lado, Estados Unidos, que no había sido avisado ni por Francia, ni por Inglaterra, ni por Israel, de que este hecho iba a ocurrir, y temeroso de que Francia e Inglaterra volvieran a recuperar su predominio en territorios donde ya habían aspiraciones estadounidenses de ser la cabeza del occidente, no hizo nada. O sea, no hizo nada en el sentido de que hubo una amenaza, y Estados Unidos lo que recomendó a Francia y a Inglaterra fueron, al Imperio Británico, fue que retiraran las tropas, como hicieron, igual que Israel retiró sus tropas. En ese
yo creo que en ese impasse antes de 1956 hay un hecho también que es extremadamente importante tener en cuenta, que es que eh, en 1948 el reino de Transjordania, eso que había sido colonia o mandato de tipo A, digamos, de Gran Bretaña, cuando se declara la fundación del Estado de Israel, lo que hizo fue ocupar Cisjordania, o sea, Transjordania ocupa Cisjordania y declaró el nacimiento del reino de Jordania. O sea, la propia Transjordania árabe ocupó los territorios de Palestina o de territorio de una parte que le tocaba a ese Estado de Palestina y en lugar de proclamar el nacimiento del Estado de Palestina, lo que hizo fue ocupar ese territorio y declarar el nacimiento de el reino de Jordania. Ya no el reino de Transjordania, sino el reino de Jordania. Esa es la propia dinastía hachemita que aún gobierna en Jordania. No fue así realmente en el territorio de Gaza. En el territorio de Gaza sí, eh, Egipto en ese momento, 1948, todavía eh, proclamó el nacimiento de un Estado palestino realmente efímero y prácticamente no reconocido a la cabeza de ese imperio, de ese Estado palestino efímero, habían puesto al Mufti de Jerusalén, algo realmente, eh, digamos, contraproducente para lo que había ocurrido tan recientemente en la Segunda Guerra Mundial, porque el Mufti de Jerusalén había sido uno de los principales, de las principales figuras dentro del nacionalismo árabe que había apoyado a los alemanes, a los nazis, a Hitler. Entonces, ¿quién podía reconocer ese Estado? Prácticamente nadie se le ocurrió. Lo cierto es que no pasó, sí se proclamó un Estado de Israel, ese Estado de Israel contemporáneo, y nunca se proclamó el Estado de Palestina. Yo creo también que todos estos años, en 1948, eh, habría que tener la fecha hasta 1973, si hay un enfrentamiento, si hay un conflicto árabe-israelita. O sea, es un conflicto entre eh, Israel contra estados árabes. Egipto, Jordania, eh, Egipto, Jordania, Siria, Líbano, incluso en un primer momento, después se sale por las características especiales de ese país, pero sobre todo estos tres estados, apoyados por los otros estados árabes, por Irak, incluso por Arabia Saudita, en contra de Israel. O sea, una especie de coalición de estados árabes en contra de Estado de Israel. Había nacido también la Liga Árabe. En esa Liga Árabe se conformaba ese pensamiento en contra del Estado de Israel y por la desaparición total del Estado de Israel. O sea, su aplastamiento, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que digo 1973 porque en 1973, cuando después de la guerra de Yom Kippur, o sea, cuando de manera sorpresiva, hay que destacar, en 1967 Israel había hecho lo mismo, lo contrario, de manera sorpresiva había atacado a Siria, a Jordania y a Egipto y tuvo una victoria abrumadora. 7 días derrotó a los tres ejércitos árabes, ocupó no solo Gaza, sino ocupó todo eh, el Sinaí, incluso la ribera oriental del canal de Suez, eh, ocupó las alturas de Golán a Siria y ocupó Cisjordania, o sea, esa Cisjordania que Transjordania había ocupado antes de proclamar el Estado de la Jordania actual, lo ocupó también, ocupó la capital de Jerusalén, o la ciudad de Jerusalén, que según el acuerdo que se había tomado en 1948, supuestamente sería una especie de ciudad neutral para todos, hasta que tuviera un estatus después ya aprobado por Naciones Unidas. Lo cierto es que ocupó todos esos territorios en 67, en el 73, Siria y Egipto le devuelven la moneda a Israel, son los que atacan de manera sorpresiva. El Yom Kippur es el día del perdón, según la religión judía, atacan. eh, los sirios realmente no pudieron prácticamente avanzar, todo lo contrario, al final
divisiones iraquíes y, y de otros países fueron los que detuvieron la ofensiva ya cerca de Damasco, de las tropas israelitas, y Egipto sí tuvo algunas, digamos, victorias militares, ocupó la ribera eh, oriental eh, del canal de Suez, avanzó incluso, después recibe el contraataque. Bueno, esto desde el punto de vista militar, lo cierto es que después de que eh, Estados Unidos interviene como mediador del conflicto, eh, se da los acuerdos de Camp David y Egipto firma la paz con Israel. Saddam Hussein, perdón, Anwar el-Sadat y Menachem Begin firman la paz en Camp David, lugar de descanso eh, de los presidentes de Estados Unidos. Eh, Antes, el presidente de los Estados Unidos en ese momento. Y lo cierto es que al salir Egipto de la confrontación, prácticamente los estados árabes no tenían la capacidad. Jordania se había salido incluso después de la derrota en 1967. Siria había sido prácticamente derrotada también en la guerra de Yom Kippur. Lo cierto es que en ese momento yo diría que traza la vía para que organizaciones palestinas, es el momento, yo diría, de fortalecimiento, había nacido años antes de la Organización de Liberación de Palestina, bajo el mando de Yasser Arafat, y, y donde se incluía el grupo principal de la OLP, Al-Fatah y otras organizaciones militantes, casi siempre filomarxistas, me refiero al Frente Popular de Liberación de Palestina, al Frente Democrático de Liberación de Palestina, muy relacionados con la Unión Soviética. Lo cierto es que se crea esa OLP como una organización que representaba ya no al nacionalismo árabe, sino al nacionalismo palestino y a la necesidad de la formación de un Estado palestino en eh, los territorios de Israel. Hay diferentes momentos de estos enfrentamientos, 1980, 1900, habría que marcar incluso en 1970, los mismos palestinos habían sido aplastados por las fuerzas jordanas. Esos palestinos fueron hacia el sur del Líbano y se establecieron relacionados al movimiento nacionalista eh, del nacionalismo árabe dentro del Líbano, opuesto a casi siempre al partido de la falange, el partido falangista, cristianos maronitas. Pero bueno, no es momento de una explicación del Líbano, que tiene sus características muy especiales. eh, y en el caso de Egipto, Egipto prácticamente borró cualquier tipo de acción palestina en contra de Israel. Para muchos historiadores, incluso, esto es una de las causas por las cuales es asesinado después Saddam Hussein, perdón, es asesinado Anwar el-Sadat en un atentado dentro de las fuerzas armadas de Egipto, por haber, para muchos, traicionado la causa árabe, para otros la causa palestina. Pero ya tomó un papel importante esa OLP. 1982-83, los enfrentamientos en el Líbano, la retirada de esas fuerzas palestinas de la OLP hacia eh, Túnez. Después empiezan otra vez, yo diría que es el momento en que empiezan las conversaciones con el Estado de Israel, buscando la necesidad, o buscando, yo creería la necesidad, que sigue siendo una necesidad actual, de cómo resolver el conflicto entre Palestina e Israel, o entre palestinos e israelitas, ¿no? Entre los palestinos y el Estado de Israel. Diferentes conversaciones, ahí en Oslo se producen conversaciones, eh, y en esas conversaciones Yasser Arafat reconoce al Estado de Israel, eh, a cambio, por supuesto, de que Israel
reconozca también la necesidad de el establecimiento de un Estado palestino, una especie de hoja de ruta que duraría, bueno, ya debía estar conformado, pero que no ocurrió así. Lo cierto es que estas propias actuaciones del nacionalismo palestino son uno de los elementos fundamentales para el nacimiento de organizaciones de tendencia islamita dentro de los palestinos que no reconocen para nada el Estado de Israel e incluso consideraron que la actuación de Yasser Arafat había sido una traición al pueblo palestino. Y en esto está, en esta, eh, en esta cantidad de variables confrontadas está el nacimiento de Hamas, esa organización considerada terrorista por Occidente. eh, yo creo que es importante destacar hoy que eh, el presidente turco Erdogan acaba casi hace unos días de decir que no son terroristas, es un movimiento de liberación. Esto entra, abona a las relaciones o al estudio que hay que hacer sobre el conflicto. Una delegación de Hamas también viaja a Rusia, eh, se entrevista con altos diplomáticos de la Federación Rusa, que nunca ha reconocido a Hamas, o por lo menos se ha mantenido neutral a la hora de considerar a Hamas una organización puramente terrorista, organización que por cierto tiene su sede, su liderato está en Qatar, uno de los países que son aliados también de los Estados Unidos y donde hay una base estadounidense extremadamente importante. Fíjense qué complejo es analizar esta situación. eh, y en los marcos de esas conversaciones, donde Cisjordania y Gaza serían, se le empieza, se le da una autonomía de acuerdo a eso, a los acuerdos de Oslo y a esa hoja de ruta tan amplia, hoja de ruta que fue incumplida después que empieza el gobierno de Likud, primero y después con Menachem Begin, perdón, con el actual Netanyahu, primer ministro de Israel, más tiempo ha sido primer ministro de Israel. Lo cierto es que eso, hay incluso en los territorios ocupados por Israel, donde se proclamaría el Estado de Palestina, hay dos intifadas, o sea, la población palestina prácticamente civil se enfrentaba a los ocupantes israelitas. Yo realmente creo que es un hecho que Israel ha incumplido los acuerdos de Naciones Unidas y ha incumplido los acuerdos de ONU, de Naciones Unidas, de las resoluciones 338 y 442, donde incluso se reconoce el Estado de Israel, pero no ha reconocido él eh, al Estado palestino y ha roto los acuerdos de Oslo como tal. Y en esos enfrentamientos hay también entonces enfrentamientos internos dentro de los propios palestinos cuando esa organización islamita Hamas ocupa el territorio de Gaza y ahí en enfrentamientos militares derrota a las fuerzas de eh, la Autoridad Nacional Palestina, los expulsa prácticamente del territorio de Gaza y de facto proclama una especie de Estado palestino en esos territorios de Gaza, con las características también muy especiales de que es un territorio que está cercado totalmente por Israel, cercado desde el punto de vista militar y cercado por los propios colonos israelitas, eh, los colonos judíos, digamos, más que israelitas, porque dentro de Israel hay más de 1 millón de ciudadanos que son árabes israelitas, porque israelita hoy el concepto como tal es tener un pasaporte israelita, pero israelitas son también esos árabes que viven en los territorios de Israel, eh, y jamás cercado ahí, pero con un poder, digamos, el principal poder militar y político en Gaza, el no reconocimiento absolutamente del Estado de Israel, o sea, ellos en su planteamiento político plantean que el Estado de Israel debe desaparecer, debe ser destruido,
igual que lo plantea el movimiento también de islamita en el sur del Líbano, o sea, me refiero a Hezbollah, o el Partido de Dios, eh, con características también muy particulares, aunque con el apoyo ambos eh, de Irán, de esa potencia emergente que ha llegado de una u otra manera a poseer un poder militar destacado en todo el área y que por supuesto hay que tener o hay que tomar en cuenta, y es tomado en cuenta no solo por las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, China, Rusia, sino por el propio Israel ante lo que consideran una amenaza para su propia existencia. Los últimos acontecimientos en, en los territorios de Gaza relacionados a Israel son realmente muy particulares. Eh, Nosotros consideramos, y es, por supuesto, mi consideración personal, no hay justificación para ataques contra civiles. Cuando se ataca a civiles, se está haciendo la acción es una acción terrorista, pero es tan terrorista atacar civiles israelitas como que la aviación hebrea ataque a civiles palestinos en Gaza o reprima a civiles palestinos en los territorios de Cisjordania, ¿no? Y se asesina a civiles y se asesinan miles de civiles. Eso es terrorismo de Estado. Y quienes apoyan a los terroristas que están haciendo terroristas de Estado son tan terroristas como los propios eh, militares israelíes. Repito, no hay justificación para asesinar civiles, pero no hay justificación para asesinar civiles de ninguna de los bandos. No puede haber doble rasero a la hora de analizar un tema de ese tipo. Realmente es lo más justo que se puede tener. Enfrentamientos de enfrentamientos militares. Por supuesto, jamás siempre eh, tiene algo así como una bandera que yo realmente creo que es valedera cuando dice que los que están ahí fuera eh, de esos muros que les han puesto a esa especie de cárcel, posiblemente la cárcel al aire libre más grande del mundo, porque solamente tienen una salida en Rafa con Egipto, todo lo demás está cercado por Israel y los que están fuera de ese muro son colonos israelitas. ¿Y qué cosa quiere decir colono? Es que hasta el nombre es un nombre que nos dirige directamente a colonialismo. Los que colonizan son colonizadores de territorios que no son de ellos, ¿no? Porque ese muro es un muro también ilegal, porque los territorios actuales de Gaza no son los territorios de la Gaza. O sea, Gaza es más que esos territorios, son los propios territorios donde están esos colonos, ¿no? Que están, como todas las colonias que establece Israel, están armados, ¿eh? Y que en el transcurso de los años han habido enfrentamientos con los palestinos donde han asesinado muchas veces a también civiles palestinos. Y eso también es un hecho. Como es un hecho hoy que se bombardea hospitales civiles y son asesinadas ya miles de personas, entre los que hay una inmensa mayoría de mujeres y niños. No hay justificación posible, ninguna, para eso. Aunque no hay justificación tampoco para que jamás haya asesinado civiles eh, judíos. No hay ninguna justificación. No hay justificación de ninguno de los dos bandos. No se puede tener, repito, un doble rasero a la hora de analizar el tema. Yo personalmente considero que, eh, y es lo que he tratado de, de- de compartir con ustedes, es el análisis más contemporáneo de la situación. Y como ustedes ven, este análisis no viene o no parte de absolutamente nada religioso. Esto es un análisis de la geopolítica mundial. Esto es un análisis de los cambios incluso que ocurren hoy en la geopolítica mundial. ¿Eh? Cuando Estados Unidos manda dos grupos de batalla
grupo de batalla es un eh, portaavión con todos los barcos de escolta. Eso es un grupo de batalla. Cuando manda dos portaaviones, dos grupos de batalla a ese territorio, es porque eh, se ha convertido este enfrentamiento también en un campo de lucha militar en las transformaciones que están ocurriendo en la geopolítica mundial. El otro campo de batalla es Ucrania. Este es el segundo. Y yo digo que esto es extremadamente importante tenerlo en cuenta porque para los Estados Unidos, o sea, para la, la visión que tienen amplísimos sectores fuera de los Estados Unidos ha tomado partido totalmente por Israel en contra de otros de sus aliados que se mantienen neutrales e incluso Turquía que se ha declarado totalmente a favor de Hamas, como le dije anteriormente, ni siquiera lo considera un movimiento terrorista. Y si hay dos grupos de batalla estadounidenses, hay que recordar que Rusia tiene en Siria, muy cerca de los territorios de Israel, tiene dos bases militares, una naval y una aérea, y China, cruzando el Mar Rojo, ha mandado también un grupo de batalla, no con un portaavión, pero ha mandado 6 barcos hacia el territorio. Esto realmente eh, nos luce algo cercano con la posibilidad de un enfrentamiento militar, porque los barcos chinos, por supuesto, para repostar combustible, el lugar donde van a ir es las propias bases rusas. ¿No? Eso no tendría otro por la propia alianza tan abierta entre Rusia y China. Eso como siempre se ha llamado el poderío económico chino con el poderío militar eh, ruso, aunque el poderío militar chino cada vez crece y cada vez más ascendente. O sea, esto ha creado una situación de realmente de confrontación. Irán eh, apoyando directamente, apoya a Hamas, siempre lo ha hecho, eso no hay la menor duda. Eh, Apoya también a Hezbollah. Hezbollah se está enfrentando del sur del Líbano directamente a Israel. Las bases ilegales estadounidenses en territorio sirio han sido atacadas y posiblemente van a seguir siendo atacadas y posiblemente a Estados Unidos no le va a quedar más remedio que retirar esas bases. Están siendo atacadas en Siria, están siendo atacadas en Irak y se convierten en blancos después de que Estados Unidos hace o bombardea territorios, por ejemplo, ha bombardeado Estados Unidos y ha bombardeado Israel, territorio sirio, bajo el pretexto de que ahí hay fuerzas iraníes, posiblemente sí haya fuerzas iraníes, pero es territorio sirio, lo cual hace a Siria también parte del enfrentamiento directo y de la posibilidad de un enfrentamiento directo. Esto yo diría que se lleva a la práctica cuando hay fuerzas, no solo de Hezbollah, sino están las fuerzas sirias eh, 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 en los territorios eh, que son fronteras con los territorios ocupados en las alturas de Golán. Ahí están las divisiones sirias apoyadas por Rusia, que en un momento de enfrentamiento directo, yo creería incluso que ya ha tomado partido, ¿no? Porque ha sido extremadamente crítico con Israel y en definitiva convierten a la zona en un campo de enfrentamiento. Eh, para terminar, hay en Estados Unidos una corriente importante desde el punto de vista religioso en muchas denominaciones cristianas llamadas hoy los sionistas cristianos, que apoyan a Israel como ese pueblo elegido, que tienen una gran influencia en esa denominación evangélica llamada dispensacionalista, es la dispensa de Israel. O sea, Israel puede hacer cualquier cosa porque es el pueblo elegido. Realmente eso va contra cualquier tipo de acuerdo, de derecho internacional, etcétera, etcétera. Eh, y que como corriente también tiene una influencia importante en muchos países de América Latina, incluido El Salvador, ¿no? Esa corriente dispensacionalista, de que Israel, bueno, Israel no puede ser tocado, Israel es el ejemplo de que
eh, las profecías de la Biblia se están cumpliendo. Cosa que desde mi punto de vista, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista académico, científico, no tienen absolutamente nada que ver. Simplemente son pretextos a la hora de considerar a la existencia del Estado de Israel. Porque Israel tiene derecho a existir. Yo creo que eso es importante. Por el derecho internacional, Israel tiene derecho a existir, valga la redundancia, como Estado. Pero por el derecho internacional también Palestina tiene el derecho de existir. Y es una cosa realmente bien, a veces traumática. Pero cuando a una persona le asesinan a toda su familia en un bombardeo, que a lo mejor él ni siquiera ha tomado partido por nadie, o sea, no es de Hamas, no es de ninguna de las organizaciones, digamos, que se enfrentan directamente a Israel. A lo mejor no son ni siquiera pro-iraníes, pero le asesinan a toda su familia. Esas personas eh, tienen su tendencia a que mañana, desde el punto de vista psicológico, quieran también una venganza, se hace grande. Entonces, si Israel bombardea Gaza por venganza de las muertes civiles, por supuesto, estos mismos también están bombardeando Israel por venganza por las muertes de sus civiles. Y eso se convierte en una espiral de violencia que no va a llevar absolutamente a resolver nada, sino lo contrario. Lo que va a llevar es a que el enfrentamiento cada vez más se agudice y que las vías de solución prácticamente se hagan nulas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y yo creo que eso es lo que tienen que tener en cuenta las grandes potencias hoy en el planeta, que son las que tienen que resolver ese conflicto, que solamente tiene solución con la creación de un Estado palestino independiente, autónomo, eh, que se relacione internacionalmente y que por supuesto también viva de manera pacífica junto al Estado de Israel. No existe otra solución. Todo lo otro conduce a eh, una espiral de violencia que no va a terminar, repito. Entonces, yo realmente quería compartir esto con ustedes. Es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, son mis argumentos. Hay muchos argumentos. eh, Posiblemente argumentos totalmente en contra de lo que yo he planteado. Yo eh, respeto esos argumentos. Me parece que es bien justo que sea así. Igual que hay que respetar los argumentos, todos los argumentos que se tengan, teniendo en cuenta, por supuesto, que yo realmente creo que lo principal es conseguir definitivamente la paz en ese territorio y evitar que este conflicto vaya a derivar en una guerra de la cual o en la cual todos seamos afectados, ¿no? Primero económicamente hasta llegar a una conflagración eh, que pueda afectar incluso la vida del planeta. Eso es lo que hay que evitar a toda costa. Eh, para los que vean el video les agradezco, por supuesto, y los que han llegado al final, qué bueno. Y por supuesto, como va a estar en mi canal de YouTube, estoy en la mejor disposición de eh, responder cualquier tipo de comentario o valoración que se haga. Gracias.